Paz de Cristo, estimados hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina apostólica. Hoy estaremos estudiando el tema Dios. Esta es una clase muy importante para la teología apostólica, así es que vamos a dedicarle el mayor tiempo posible para sacar al máximo todo lo que esta clase tiene que enseñarnos. Vamos a comenzar leyendo el texto bíblico de Deuteronomio capítulo 6 y verso 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el texto que vamos a estar utilizando como base para la clase que nosotros vamos a estar hablando. Y quiero comenzar diciéndoles lo siguiente: hablar de Dios, conocer de Dios, es uno de los privilegios más grandes que nosotros como seres humanos hemos tenido. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos hizo a nosotros. Conocer a Dios, hablar de Él y estudiar de Dios es algo maravilloso que nosotros como seres humanos tenemos. Así es que vamos a tratar con la ayuda de Dios de poder aprender al máximo en esta lección. Vamos a estar aprendiendo sobre quién es Dios, cómo es Dios, cuál es la naturaleza de Dios, cómo Dios está constituido, en fin, todas esas cosas que son muy importantes para todo estudiante de doctrina. Y lo primero que vamos a hablar, o el primer punto que vamos a tocar, es sobre la existencia de Dios. La existencia de Dios. ¿Dios existe? Sí, Dios existe, obviamente, por eso estamos nosotros aquí. Pero hay personas que no creen que Dios existe. Y para nosotros como apostólicos, la creencia en Dios y la creencia que Dios existe es la piedra angular de nuestra teología. En realidad no tiene sentido hablar de Dios si uno no cree que Dios existe. Y no tiene sentido ni siquiera ir a la iglesia a menos que uno entienda que Dios está ahí presente cuando uno va para adorarlo. Por lo tanto, basado en esto, es que nosotros tenemos que entender que Dios sí existe. Y dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Déjeme decirle algo, nosotros por eso es que creemos en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Él existe, lo podemos sentir en nuestra vida, en nuestro corazón. Y más adelante vamos a hablar acerca de eso un poquito. Hay muchas personas que niegan la existencia de Dios. Debo decirles de que hay muchas personas que niegan que Dios existe. Hay ateos que no creen en Dios. Hay gnósticos que ni creen ni afirman que Dios existe. Y yo voy a presentar en este momento algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. Estos son argumentos racionales a favor de la existencia de Dios. Estos son tratados por varios teólogos, pero en este caso voy a estar utilizando los argumentos que presentan Geisler en Brooks en su libro. Ellos presentan ciertos argumentos a favor de la existencia de Dios y al igual que otros teólogos también presentan. Ellos mencionan al menos 4 argumentos que son los más tradicionales y bastante contundentes para mostrar que Dios existe. Estos argumentos, como dije al principio, son a favor de la existencia de Dios. Son argumentos científicos que nos ayudan a nosotros entender mejor el asunto de la existencia de Dios visto desde el lado de afuera. El primero es el argumento cosmológico. Este argumento es el argumento de causa y efecto. Este sostiene que todo lo que existe en el mundo debe de tener una causa adecuada, es decir, algo lo tuvo que haber formado, algo lo tuvo que haber creado. Es un argumento muy poderoso. En la escuela usted ha estudiado este argumento, el argumento causa y efecto. Si esto existe es porque alguien lo creó, alguien lo hizo o por algo existe. Nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros miramos en este mundo, algo lo tuvo que haber creado. Todavía los científicos no acaban de entender qué fue lo que lo creó. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como Dios. Eso que creó las cosas es lo que nosotros creemos que fue Dios. El siguiente argumento es el argumento teleológico. Este dice
que donde quiera que uno mire o por donde quiera que uno mire, todo lo que uno ve, este mundo revela armonía, revela inteligencia, revela orden, revela muchas cosas tremendas que obviamente la gente dice, wow, alguien tuvo que haber creado esto, ¿okay? Porque esto revela todo inteligencia. Una mente brillante es la que pudo haber, más que mente brillante, algo extraordinario tuvo que haber creado esto que nosotros miramos. Obviamente este argumento es muy poderoso, porque donde quiera que uno vea, revela inteligencia. Mire bien, el sol sale todos los días por el mismo lugar, la luna también, ¿verdad? Hay día, hay noche, las estrellas, el mundo gira alrededor del sol, los planetas, la naturaleza, el ciclo de la vida, etcétera, etcétera. Todas estas cosas revelan que hay una mente creativa, poderosísima, inteligentísima, que creó todas las cosas. Para nosotros esa mente creativa es Dios. El tercer argumento es el argumento axiológico o de la ley moral. Este habla del conocimiento por el hombre de un bien superior, y su búsqueda del ideal moral exigen y necesitan la existencia de un Dios que convierta en realidad ese ideal. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas quiere decir de que el individuo, el hombre, el ser humano, tiene dentro de su corazón, de su mente, de su alma, la idea de un bien superior. Hay un bien superior por arriba. Debe haber algo hay, ¿verdad? Por arriba de todo lo que nosotros miramos. Y entonces el ser humano necesita la existencia de un Dios para poder probar que eso es así. Eso es algo pero muy extraordinario. El cuarto argumento es el argumento ontológico. Este sostiene que debe existir un ser absolutamente perfecto por encima de todo, y que el ser humano, y esta es la parte más sobresaliente, ya tiene en su mente la idea de Dios. Esto es lo que dicen los científicos. Estos argumentos a favor de la existencia de Dios, este argumento sostiene, ¿okay?, que debe haber algo perfecto por arriba de todas las cosas que nosotros miramos, y lo más extraordinario es que el ser humano ya tiene en su mente la idea de un Dios. ¿Cómo llegó esa idea ahí? ¿Cómo fue que llegó? Bueno, nosotros creemos firmemente que es Dios el que puso esa idea en el ser humano. Más adelante lo vamos a probar. Finalmente, tenemos el argumento histórico o etnológico. Este argumento dicta: entre los pueblos y las tribus de la tierra se encuentra un sentimiento de lo divino que se manifiesta en culto externo. Y esta es otra parte tremenda acerca de estos argumentos, porque cuando nosotros miramos a los seres humanos, a los indígenas especialmente, que viven por allá en las regiones, por allá en África, en la selva, por allá, la gente se ha dado cuenta que han llegado, los han encontrado, y ellos tienen sus dioses, tienen sus ídolos, tienen sus creencias. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ellos tienen esas creencias? ¿Por qué tienen esos ídolos? ¿Por qué los adoran? ¿Por qué ellos creen en un ser superior? Quizás nunca les hablaron de Cristo, nunca les hablaron de Dios, nunca les hablaron de estas cosas, y sin embargo, ellos tienen en su cosmovisión de la vida, tienen a Dios siempre. Entonces, este es el argumento más poderoso que hay. ¿Por qué? Porque los pueblos, la gente, aun aquellos que nunca han sabido nada de Dios, se postran delante de un ídolo que han llamado Dios, le adoran, le piden, le claman. Y la pregunta es, ¿quién les enseñó eso? Es lo que hablábamos anteriormente en el argumento, es que ellos ya tienen en su mente la idea de Dios. Y estos 5 argumentos son demasiado poderosos para destronar cualquier idea que tengan los ateos o las personas que no creen en Dios.
Hay mucha, pero mucha sustancia en esto. Obviamente no podemos profundizar cada uno de ellos, irnos a profundidad, porque esta es una breve sesión, pero ahí los tienen para que ustedes investiguen más sobre este asunto. La otra cosa que es importante mencionar, ya mencionamos los argumentos a favor de la existencia de Dios, pero ahora vamos a hablar sobre la prueba bíblica de la existencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la existencia de Dios? Bueno, la Biblia tiene y provee una doble revelación acerca de la existencia de Dios, una doble revelación. Esta doble revelación, tanto en la naturaleza que nos rodea como en la conciencia humana y el gobierno providencial de este mundo. La otra se encuentra incorporada en cada una de las páginas de nuestra Biblia. La Biblia enfáticamente habla de una doble revelación de Dios, una doble revelación de Dios. Y esta es la que vamos a mirar. El primer texto de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De la primera revelación dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y de la segunda revelación, recuerde, dije que la Biblia provee una doble revelación acerca de la existencia de Dios. De la segunda revelación nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta es una revelación extraordinaria. La misma Biblia nos confiesa que Dios existe. Todo lo que nosotros miramos, todo lo que nosotros vemos, todo lo que la Biblia dice, todo lo que hemos mencionado nos habla de que Dios verdaderamente existe. La primera revelación de la Biblia revela la existencia de Dios a través de la naturaleza, y la segunda revela la existencia de Dios a través de la Biblia. Es decir, dentro de las mismas páginas de la Biblia se da la revelación de la existencia de Dios a través de la naturaleza que nosotros vemos, así como mencionábamos en los argumentos anteriores, y también dentro de las mismas páginas de la Biblia, en cada una de las páginas, también se habla acerca de la existencia de Dios. Muy bien, entonces en breve hemos visto acerca de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Ahora vamos a decir también de que Dios es uno. ¿Cuántos dioses hay? Bueno, Dios hay solamente uno. Y este segundo punto acerca de Dios, vamos a estar hablando de la unicidad de Dios. Y vamos a contestar precisamente esa pregunta: ¿cuántos dioses hay? El texto bíblico es enfático. El que leíamos al principio lo volvemos a leer aquí. Y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego Gálatas 3:20 dice: pero Dios es uno. Estos dos textos, entre los muchos más que hay, nos hablan de que Dios es uno. Dios es uno. El tema entonces en este segundo punto es la unicidad de Dios. Dios es uno. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tremendo. Siempre ha existido la confusión referente a cuántos dioses hay, y eso ha dividido al cristianismo en cristianos unicitarios y cristianos trinitarios. Unicitarios y trinitarios. Los unicitarios, en términos sencillos, creen que Dios es uno. Los trinitarios creen que Dios es uno manifestado en tres diferentes personas. Y esto lo vamos a estar tratando un poquito más adelante. Pero ahora solamente vamos a dividir
esta sección de esta forma. Nosotros creemos en la unicidad de Dios. Nosotros creemos que Dios es uno y vamos a tratar de probar esa doctrina por medio de las siguientes partes que vamos a estar hablando aquí. Cuando definimos el término unicidad, el diccionario de la Real Academia de la Lengua traduce unicidad de la siguiente forma, del latín unicitas, que significa calidad de único, pero también habla de la unidad de Dios, y el diccionario afirma que Dios no se puede dividir. Este es un diccionario secular, la Real Academia de la Lengua, eso así lo dice. Cuando nos referimos a Dios, la unicidad nos habla de cantidad y unidad de integridad. Entonces, de Dios podríamos decir fácilmente que Dios es uno y que Dios no se puede dividir. Dios es uno y no se puede dividir. El mensaje de la unicidad de Dios es un mensaje muy poderoso para el hombre. Y aparte, es un mensaje tan viejo como el mismo hombre. Es decir, desde el principio siempre se ha creído que Dios es uno. El historiador Josefo registra que Abraham fue el primero en declarar abiertamente que Dios era uno. Esto lo hizo en su tierra, la tierra de los caldeos. Él ahí declaró que Dios era uno y enseñó que Dios era uno. Debido a esto, los caldeos se levantaron contra él y él asevera que esta es una de las razones por las cuales Dios lo sacó del mundo de los caldeos, es decir, de Irak, para sacarlo ahí y levantar una nación de él. El argumento principal es que Abraham era un predicador de la unicidad de Dios allá en Irak y por eso es que fue sacado, porque ya no lo querían más allí. Pero también la Biblia enseña que hay solamente un Dios, no es un asunto teórico, sino que también la misma Biblia lo enseña. Esta doctrina, la doctrina de la unicidad de Dios, es central al mensaje bíblico, pues el Antiguo y el Nuevo Testamento lo enseñan claramente. A pesar de la sencillez y la claridad con que la Biblia lo presenta, muchos todavía no lo han comprendido. Vamos a mirar rápidamente este tema. El Antiguo Testamento enseña que hay un solo Dios. La expresión clásica de la doctrina de un solo Dios se halla en el texto que ya leímos un par de veces. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es uno de los versículos más claves que hay en la Escritura. El Shema judío. Los judíos tenían que repetirlo 3 veces al día y tenían que grabárselo. ¿Por qué? Porque les hablaba de un solo Dios. El Antiguo Testamento entonces nos habla acerca de que hay un solo Dios. Más adelante lo estaremos ampliando. Y otros versos de la Escritura también enfáticamente dicen que hay un solo Dios. Y vamos a entrar en ellos. Por ejemplo, los 10 mandamientos empiezan con no tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio 23, eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios enfatizó este mandamiento cuando declaró que Él es un Dios celoso en Éxodo capítulo 20. Él enfatizó este mandamiento diciendo, yo soy un Dios fuerte y celoso. Así es que Dios se pone celoso cuando alguien se busca otro Dios. También Deuteronomio capítulo 32, verso 39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Esto es lo que dice Deuteronomio. Entonces, muchos textos bíblicos en el Antiguo, cantidad de textos bíblicos, parece que Dios repitió muchísimo esta enseñanza de que Dios es uno, por algo. El profeta Isaías es uno de los máximos exponentes acerca de la unicidad de Dios. Él, por ejemplo, habla en Isaías 43, versos 10 al 11. Dice Dios, antes de mí
No fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Es Jehová hablando. Luego dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Luego sigue diciendo, Isaías 44:8, no hay Dios sino yo. No hay fuerte sino yo. Yo no conozco a ninguno. Mire bien, Dios en solamente un par de capítulos está saturado de textos que dicen que Dios es uno y que no hay otro. Dios es uno y no hay otro. Luego, más adelante en otros versos, el mismo Isaías sigue diciendo, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y luego, no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Imagínense, todo el tiempo Dios está diciéndole a Israel, no hay más que un solo Dios, yo, y no hay ningún otro. Entonces, mantenga esto con usted y más adelante vamos a hacer una conexión. Pero aquí solamente vamos a utilizar esto como decir, la Biblia enfáticamente dice que solamente hay un Dios y no hay más que un Dios. Veamos qué nos dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento afirma que hay un solo Dios. Jesús enseñó Deuteronomio 6:4 y lo llamó el primero de todos los mandamientos, el primero y gran mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo repite Jesús en Marcos capítulo 12, versos 29 al 30. El Nuevo Testamento presupone la enseñanza del Antiguo Testamento de un solo Dios y repite explícitamente este mensaje varias veces. Dice Romanos 3:30, porque Dios es uno y Él justificará. Luego, no hay más que un Dios, 1 Corintios 8:4. Luego, 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Luego, Efesios 4:6, o mejor dicho, Gálatas 3:20, pero Dios es uno. Y luego, Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos. Pero no para ahí el asunto. Luego, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Luego, Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y luego Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, si nosotros podemos ver tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, se dice y se enfatiza claramente que solo hay un Dios y no hay más que un solo Dios. Por lo tanto, la doctrina de la unicidad enseña que hay un solo Dios, solamente un solo Dios. Luego, vamos a estar hablando acerca de la naturaleza de Dios. Pero, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios, desde el principio de los tiempos, ha tratado con el hombre y ha buscado la forma de que el hombre se acerque a Él. El hombre también ha tratado de indagar y de buscar a ver cómo es Dios. Esto lo ha llevado a pintar a Dios, a dibujarlo, a buscarle figuras, a ver cómo. Y debemos entender que nada de lo que haga el hombre va a poder darle al hombre lo que el hombre está buscando. Entonces, el hombre siempre se ha quedado corto cuando se refiere a Dios. Siempre se ha quedado corto. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser humano, no entiende las cosas espirituales, no entiende, no conoce lo que hay más allá. Solamente Dios es el único que lo entiende y cuando Él se lo revela al hombre. Bancroft dice de esto,
que la naturaleza de Dios se revela mejor por sus atributos y que los atributos de Dios son aquellas características esenciales, permanentes y distintivas que se pueden afirmar en cuanto a su ser. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque el hombre trate de pintarlo y de pintarlo y de pintarlo y de tratar de buscar aquí y allá, no hay manera de conocer a Dios más que por medio de sus atributos. Más adelante vamos a hablar qué son los atributos, pero ahorita el tema que nos ocupa es la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, tenemos que decir lo primero, que Dios es espíritu. Jesús afirma que Dios es espíritu en Juan 4:24. También afirma Jesús que que un espíritu no tiene carne y no tiene huesos. Mire bien, es Jesús el que lo está diciendo. Un espíritu no tiene carne y no tiene huesos. Y Dios es espíritu. Con esto en mente, nosotros tenemos que sacarnos de nuestra mente, de nuestra concepción de Dios, cualquier cosa. Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene carne y no tiene huesos. Entonces, el hombre no puede ni siquiera debe intentar dibujar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Así es que, siendo que Dios es espíritu, Él prohíbe que el hombre se haga imagen o semejanza de cualquier cosa. Eso lo dijo bien claro Dios en Deuteronomio capítulo 4. Dios les prohibió que se hicieran imagen o semejanza de cualquier cosa. Por eso Dios le dijo, cuando yo les hablé del medio del fuego, vean que no había ninguna figura, para que no se hagan figura, no se hagan imagen, no se hagan estatua, no se hagan efigie de hombre alguno. ¿Por qué? Porque ninguna figura vieron el día que yo les hablé del medio del fuego. Eso dice Deuteronomio capítulo 4. Luego Isaías capítulo 44 habla de la insensatez de la idolatría. ¿Cómo puede ser posible que a un palo le llamen Dios? Entonces, Dios es espíritu. Dios es espíritu. La segunda cosa que tenemos que ver cuando hablamos del asunto de la naturaleza de Dios son los atributos. Dios tiene muchos atributos que solamente le pertenecen a Él y a nadie más. Estos atributos son de Dios. Un atributo es una de las cualidades que tiene un ser. En este caso, hablando de Dios, es las propiedades o cualidades que tiene Dios. Y vamos a ver algunas de ellas en esta sesión. La primera es que Dios es omnipotente o todopoderoso. Dios es omnipotente o todopoderoso. Esto es algo extraordinario, porque Dios es el ser más poderoso, el todopoderoso que hay en todo el universo. Dios no tiene ninguna limitación, no está sujeto a ninguna ley. Nosotros sí, como seres humanos, estamos sujetos a muchas leyes, a la ley de la gravedad, ¿verdad? No podemos brincar porque estamos sujetos a un tiempo, a un espacio, pero Dios no está sujeto a ninguna de estas cosas. Él es el Todopoderoso. Él puede volar, Él puede trasladarse de un lugar a otro, Él está en todos los lugares a la misma vez. Él es el omnipotente, todo lo puede hacer. Dios no se cansa, no se fatiga, no duerme, no tiene necesidad de caminar. Él es el Todopoderoso. También Dios es omnipresente. Dios está en todos los lugares a la misma vez. La omnipresencia de Dios hace que Dios esté en todos los lugares a la misma vez. Dios es el único que puede estar en todos los lugares a la misma vez. Es el único espíritu omnipresente. Porque todos los otros seres espirituales, como los demonios, los ángeles y aún Satanás mismo, ellos solamente están confinados a un lugar, pero Dios no. Dios puede estar en todos los lugares a la misma vez. Es el único espíritu que tiene esta capacidad. También
Dios es omnisciente. El Salmo 139, 1:6 nos enseña que Dios conoce todo, incluso nuestros movimientos. Aún no está la palabra en mi boca y aquí ya tú la sabes toda, dice la Escritura. Job confesó, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios tiene conocimiento completo de todo, incluyendo el conocimiento del futuro. Dios lo conoce todo. ¿Cómo? Solamente Él sabe cómo. Número 4, Dios es inmenso. Dios lo llena todo. Él es grande, su presencia cubre toda la tierra. Dios mismo dijo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de construir? Mi mano hizo todo esto. Entonces Dios es inmenso, su presencia llena toda la tierra. Finalmente, Dios es santo. Quizás una de las cosas que debemos considerar es que Dios es demasiado santo. Él es santísimo. ¿Ok? Santísimo es Dios. Y por último, Dios posee individualidad, personalidad y racionalidad. Dios es un ser inteligente con una voluntad y habilidad de razonar. Él posee una mente inteligente. El hecho de que el hombre es un ser emocional también indica que Dios es emocional. Dios tiene emociones también. La naturaleza emocional esencial de Dios es amor, pero Él posee muchas emociones como el deleite, piedad o compasión, odio al pecado y celo por la justicia, entre otras cosas. Él es tardo para irarse, pero sí se puede enojar. Dios sí se puede enojar. De hecho, Dios se enoja y cuidado cuando se enoja a Dios, porque Dios es enojado. Dios es muy peligroso. Amén. Bien. El otro punto que tenemos que hablar cuando estudiamos de Dios es las manifestaciones de Dios. ¿Cómo es que nosotros conocemos de Dios? Bueno, por las manifestaciones. Siendo que Dios es espíritu y que para el hombre es imposible verlo, tocarlo, tocarlo en este caso y mirarlo, Dios se ha manifestado al hombre a través de las edades para que nosotros lo podamos conocer. Dios se ha revelado al hombre y esa revelación son las manifestaciones de Dios, así de sencillo. Cuando hablamos de las manifestaciones, de acuerdo al diccionario, la palabra manifestación significa mostrar públicamente. Esta viene de la palabra griega anedeixis y esta a su vez de fanerosis, de fanero, que quiere decir hacer visible, claro, manifiesto, conocido. Entonces, si nosotros podemos mirar en esta misma palabra, lo que estamos diciendo es que Dios se ha dado a conocer. Eso es exactamente una manifestación, que Dios se da a conocer de una forma específica. También está una frase que debemos estudiar y estas son las teofanías. Teofanías, teo de Dios y fanía de darse a conocer. Una teofanía, eso es exactamente como se traduce teo, Dios, fanía, ¿verdad? Lo que estábamos hablando de darse a conocer. Una de las maneras en las cuales Dios se reveló en el Antiguo Testamento y trató con el hombre fue por medio de las teofanías. Él se hacía visible y se manifestaba de alguna forma física. Desde el Antiguo Testamento Dios siempre lo hizo. Y hubo varios hombres que tuvieron estas manifestaciones. Por ejemplo, Abraham. Dios se le apareció a Abraham en una visión como un horno humeando y una antorcha de fuego. Y también se le apareció como un hombre. Lo visitó Dios a Abraham con 2 ángeles. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 18 de Génesis, se le aparece Dios, con 2 ángeles. En esta última instancia, Dios y 2 ángeles estuvieron con él y hasta comieron con Abraham. Comida provista por Abraham. Luego los 2 ángeles se fueron a Sodoma y Gomorra para destruir a la ciudad, mientras que Dios se quedó con Abraham platicando. Imagínense el privilegio tan grande que tuvo Abraham. Dios se le manifestó, esto se le llama una teofanía. Dios se manifiesta de una forma física como un hombre
o de alguna forma para que el ser humano lo vea. Abraham tuvo ese gran privilegio. Luego Jacob. Dios se le apareció a Jacob en un sueño y en otra ocasión como un hombre. Génesis capítulo 28. En esta última ocasión Jacob luchó con el hombre y proclamó: vi a Dios cara a cara. La Biblia también describe a esta apariencia como el ángel de Jehová. Okay, Dios se le presentó no solo a Abraham, también a Isaac también se le presentó, y luego a Jacob. Dios se les manifestó de esta manera. Finalmente se le manifestó a Moisés. Dios apareció a Moisés en una nube de gloria. Ya usted sabe, ha leído esa historia muchas veces. Allí en el monte estaba Moisés y vio una zarza, que la zarza ardía y no se consumía. Y dijo: voy a ver qué es lo que está pasando con esta zarza que arde y no se consume. Bueno, y allí, de en medio de la zarza ardiendo, Dios le habló a Moisés, ¿verdad? Luego se le presentó cara a cara en el tabernáculo. Finalmente le mostró su gloria parcial. Estaba ahí, Dios le dijo: te voy a mostrar mi gloria, voy a pasar por ti. Hizo un hueco en una piedra y metió a Moisés en el hueco de la piedra, y Dios pasó, y Moisés alcanzó a mirar la parte de atrás de las espaldas cuando Dios iba pasando por ahí. Imagínense qué gloria tan extraordinaria para estos hombres ver a Dios de esa manera. Estas referencias al rostro de Dios y a la gloria de Dios probablemente son metafóricas de la presencia de Dios, porque como vamos a ver adelante, Dios es espíritu. Podrán aplicarse a muchos diferentes tipos de manifestaciones. Entonces se debe entender de que esto fue algo que Dios se presentó a ellos, una manifestación de esa naturaleza. Varios de los profetas también vieron visiones de Dios. Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, todos ellos vieron visiones de Dios. Por ejemplo, a Ezequiel se le apareció en la forma de un hombre envuelto en fuego. A Daniel se le apareció en una visión nocturna como el anciano de días, ¿verdad? En Josué, un hombre con una espada apareció y le habló. Se identificó como el príncipe del ejército de Jehová. Este título y el hecho de que no reprendió a Josué por adorarle, nos dice que era Dios mismo que se le había manifestado. También Dios se manifestó a la vista de todo Israel en el monte Sinaí, con truenos, relámpagos, una nube, una voz de trompeta, humo, fuego y terremotos. También demostró su gloria y envió fuego desde su presencia delante de todo el pueblo. Finalmente, algunas otras manifestaciones de Dios, como el ángel de Jehová, dijimos, era la forma más común en el Antiguo Testamento. También Agar, la sierva de Abraham, lo miró, se le presentó Dios. A Moisés en la zarza, en el Éxodo todo Israel, a Gedeón en Jueces se le manifestó. Luego Melquisedec también, muchos consideran a Melquisedec como una teofanía. Melquisedec se le apareció a Abraham, y Abraham le dio los diezmos de todo, ¿verdad? Y nadie sabe de dónde viene, de dónde, no tiene genealogía, no tiene nada, padres aquí. Entonces simplemente apareció y Abraham le dio todos los diezmos. Melquisedec, rey de Salem, ¿verdad? Nadie sabe, a muchos asumen que era una manifestación de Dios. Y luego, por último, el cuarto hombre en el fuego, Daniel capítulo 3. Usted sabe la historia, cuando echaron a los 3 amigos de Daniel al horno de fuego, se les apareció un cuarto hombre en el horno de fuego y estaba con ellos y no se quemaba nadie. Muy bien, estas son algunas de las manifestaciones de Dios. ¿Qué es lo que nosotros creemos referente a las manifestaciones de Dios o a Dios? Bueno, lo que cree la Asamblea Apostólica es que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto es lo que nosotros creemos. Nosotros, la Asamblea Apostólica, creemos que Dios se ha manifestado no solamente como ángel, no solamente
por medio de todas las teofanías en el Antiguo Testamento, pero también que Dios se ha manifestado en carne, y vamos a hablar acerca de eso justamente enseguida. La triple manifestación de Dios. Uno de los enunciados que confunde mucho es este que dice: hay un solo Dios y tres personas distintas. Y dije al principio que el asunto de la unicidad es el que divide, o el asunto de Dios es el que divide al mundo cristiano en unicitarios y trinitarios. Los unicitarios dije que son aquellos que creen que Dios es uno, y los trinitarios son aquellos que dicen que hay un solo Dios en tres personas distintas. Este enunciado va en contra de la palabra de Dios, ya que categóricamente, como dijimos anteriormente, la Biblia enseña que Dios es uno y que la palabra persona no es aplicable para Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, la Iglesia de Jesucristo cree que Dios se ha manifestado de tres formas comunes: como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Óigalo: como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la vida de los creyentes. La manifestación como creador. La primera manifestación de Dios fue como creador. La palabra creador se puede traducir como Padre. Por ejemplo, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, Dios es el creador de todas las cosas. Después, Dios se manifiesta en carne, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos que la manifestación en carne es la manifestación más perfecta de Dios. Él se manifestó en carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, Dios se manifestó en espíritu. Esta última es la manifestación más perfecta de Dios, o mejor dicho, la última manifestación de Dios es la manifestación del Espíritu. Se manifestó en el día de Pentecostés y sigue vigente hasta el día de hoy. El siguiente punto que vamos a hablar acerca de Dios es quizás uno de los más importantes: ¿cómo se llama Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se llama? Dios no solo se reveló de muchas maneras, sino que también reveló su nombre. Es algo interesante. Dios no solamente reveló quién es, cómo está constituido, pero también nos reveló su nombre. En esta sesión vamos a contestar la pregunta: ¿cuál es el nombre de Dios? Esta pregunta se puede contestar de muchas maneras. Todo depende a quién se le pregunte, ¿cierto? Vamos a entrar, antes de mencionar bien esto, vamos a ver por qué son importantes los nombres en la Biblia. El uso de nombres en la Biblia conlleva un mayor significado que el que tienen los nombres el día de hoy. Las personas frecuentemente usaban los nombres para revelar algo de la naturaleza del individuo. Quiero decirles de que es bien conocido que el nombre marca a las personas. Abraham significa padre de multitudes. Abraham se le puso por nombre y en verdad fue padre de multitudes. Jacob significa suplantador, y así sucesivamente. Los nombres revelan mucho del carácter del individuo. De igual manera, los nombres que Dios se ha puesto a través de la historia revelan mucho del carácter que tiene Dios. Conocer el nombre de Dios es conocer a Dios. Conocer el nombre de Dios es conocer el carácter de Dios. Los nombres de Dios nos hablan del carácter de Dios. Sencillamente así. Uno de los eslabones para identificar a Jesús con Dios se encuentra bien marcado en los nombres de Dios. El hombre o el nombre de Dios siempre ha sido un enigma para muchas personas, y en la Biblia desde muy temprano los hombres quisieron saber el nombre de Dios. Aquí hay tres cosas importantes que vamos a contestar enseguida. Primero, que el nombre de Dios es uno de los eslabones que hay para relacionar a Dios con Jesús. El segundo es de que el nombre de Dios siempre ha sido un enigma para muchas personas.
Es decir, muchos quisieron buscar el nombre de Dios, pero nunca lo encontraron. Y lo tercero es que la Biblia, desde la época muy temprana, varios hombres quisieron saber el nombre de Dios. Okay, so fue un enigma y muchos lo quisieron buscar, pero nunca lo encontraron. ¿Por qué es un misterio el nombre de Dios? ¿O por qué ha sido un misterio el nombre de Dios? En la Biblia encontramos a individuos que indagaron aún, le preguntaron a Dios por su nombre, pero no recibieron respuesta. Uno de ellos fue Jacob. Cuando Jacob está luchando con el ángel y con Dios en este caso, y ya va a terminar, y le pregunta, dime cuál es tu nombre, le dice al ángel, que era Dios. Pero Dios no le dio respuesta, no le contestó. Luego Moisés, cuando Dios está llamando a Moisés para que saque a su pueblo de Israel de Egipto, y Moisés dice, aquí yo llego a Egipto y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si me preguntan, ¿quién es? ¿Qué les voy a contestar? Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces, Moisés le preguntó, pero Dios no le contestó. Solamente le dio la frase, yo soy el que soy. Luego, vuelve a decirle Dios a Moisés, yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Esta palabra Jehová, voy a explicarlo más adelantito, pero por ahora, si usted se fija, yo soy el que soy, es lo que Dios le dijo a Moisés, y luego más adelante Dios mismo hablando dice, yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dios ya está utilizando un aparente nombre, Jehová. Jehová. Pero nosotros nos damos cuenta que Jehová en realidad no es un nombre, pero más adelantito lo vamos a definir. Moisés, entonces, es uno de ellos que le pregunta a Dios y Dios solamente dice, yo soy el que soy. Luego, Manoah, el padre de Sansón, también se atrevió y le preguntó a Dios por su nombre. Dime cómo te llamas para que yo te honre cuando nazca Sansón. Y Dios no le contestó tampoco por su nombre. Luego el profeta Agur también menciona cuál es el nombre de Dios. Y el nombre de su hijo, si lo sabes, pregunta. Entonces, Dios mismo se da cuenta que la gente está preguntando, es decir, por muchos cientos de años la gente estaba tratando de indagar cuál es el nombre de Dios. Y aunque ya Dios había dicho que era Jehová, sin embargo la gente sigue preguntando, ¿cuál es el nombre de Dios? Eso nos da a entender que Jehová no era un nombre. Por tanto, dice Dios, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías 52:6. Lo repito. Usted va a encontrar en la Biblia muchas veces la palabra Jehová, pero Jehová no es un nombre. Este texto es muy revelador, ya que enseña que Dios mismo vendrá a la tierra. El texto de Isaías, se lo repito otra vez, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías lo dice. Este texto es muy revelador, ya que enseña que Dios mismo vendría a la tierra a revelar su nombre. Curiosamente, cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo que había venido precisamente a revelar el nombre del Padre. Ve a Juan 17:26, aquí está. Y les he dado a conocer tu nombre, dice Jesús. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Óigame, ¿cuál es el nombre que Jesús reveló a Israel cuando vino? Porque lo está diciendo Jesús, y les he dado a conocer tu nombre. Jesús nunca dijo Jehová, Jesús nunca habló de ningún otro nombre,
Por todo lo contrario, Él siempre dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán, en mi nombre. Bueno, no me quiero adelantar, pero por ahí va la cosa. Los nombres y títulos de Dios en la Biblia. Cuando repasamos la historia bíblica, podemos encontrar que Dios se ha autonombrado con nombres a través de la historia. Estos nombres reflejan su carácter y su personalidad. Decimos siempre que la revelación del nombre fue progresiva. Dios no les dijo su nombre desde el principio, si no lo hubiera dicho desde Génesis 1:1. Sin embargo, los nombres que Dios fue usando fueron significativos. Por eso dije al principio que un nombre era significativo en la Biblia, revela la personalidad de la persona. En otras palabras, cada nombre que Dios usó para sí mismo representaban lo que Él es o lo que Él hacía. Dios se autonombró varias veces varios nombres. Por ejemplo, Elohim es uno de los primeros nombres y muy utilizado en la Biblia. Se traduce comúnmente como dioses, pero no es que sean varios dioses, sino que está hablando de la pluralidad de majestad y virtudes de un solo Dios y no necesariamente muchos dioses. Este nombre Elohim, cuando se refiere a Dios, Dios Elohim, se ve por toda la Biblia, es muy usado, es el que más se usa. El segundo es el Elión, significa el más alto o el altísimo. Luego Adonai, que significa Señor. Luego el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. Luego el Olam, que significa Dios eterno o eternal. Es decir, Dios siempre se puso estos nombres y a veces las personas le daban estos nombres a Dios, basado en lo que Dios era o en lo que Dios hacía con ellos. Finalmente, el nombre más usado después de Elohim es Jehová. Jehová significa el que existe por sí mismo. Este es el nombre más usado en el Antiguo Testamento y el que los judíos adoptaron como el atributo o calificativo oficial de Dios. Pero debemos explicar que Jehová no es un nombre propio, aunque la Biblia lo diga, porque mi nombre es Jehová. Lo que está diciendo Dios en este caso es porque mi nombre es yo soy. Ya se lo voy a explicar enseguida. Jehová viene del texto hebreo Yet-He-Ba-He, YHBH, y se encuentra en Éxodo 3:14, el pasaje que leímos al principio, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. ¿Se acuerda que dije anteriormente que Moisés le pregunta a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel y ellos me van a preguntar quién me envió, qué les voy a decir? Dijo Dios a Moisés, o mejor dicho, Moisés le dijo a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Preste atención porque aquí está la revelación. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, ese yo soy es precisamente el famoso tetragramatón hebreo, Yad-He-Ba-He. ¿Ok? Yad-He-Ba-He es el nombre que se estuvo utilizando después de que Dios se encuentra con Moisés de ahí para adelante. Cada vez que hay una referencia a Jehová se usa Yed-He-Ba-He. Pero preste atención, Yed-He-Ba-He, es precisamente yo soy el que soy, es lo que Dios le dice a Moisés. Entonces, debemos de saber que a este nombre Yed-He-Ba-He se le agregaron las vocales del nombre Adonai para poder leerlo, debido a que el vocabulario hebreo carece de vocales. Por eso un grupo de religiosos le puso las vocales de Yahweh, Yahovah, o Adonai para poderlo leer, Yad-He-Ba-He, Yahovah, para que nosotros pudiéramos leer el nombre de Jehová. Entonces, cada vez que usted vea en la Biblia la palabra Jehová, y aún Dios mismo dice, porque yo soy Jehová, lo que está diciendo Dios
Está diciendo, yo soy el que soy. No es que Jehová sea un nombre. Se llamó nombre porque ya se comenzó a usar esa palabra, yo soy el que soy. ¿Okay? Por eso surge como nombre, pero no es necesariamente que sea un nombre propio, sino es una declaración, es una afirmación de una existencia. Yo soy el que soy. Yet he bahed, Yet he bahed. Okay, es lo que está diciendo Dios. Yo soy el que soy. Entonces, de allí surge la palabra Jehová. De hecho, Jehová surge de la unión de Adonai con Adonai con este nombre. Surge y se mezclan estos dos nombres y de allí surge el nombre Jehová. Y por eso cada vez que lo vemos en la Biblia, Jehová en español lo podemos leer porque es una de las cosas por las cuales se le agregó las vocales de Adonai para que nosotros los que no somos hebreos podamos leer el nombre de Dios. ¿Ok? Entonces, estos son los nombres de Dios. Finalmente, en la otra clase más adelante, ustedes van a ver que Jesús es el nombre de Dios. Es otro nombre que no aparece aquí en esta lista, pero que Jesús es el nombre de Dios. Como ya dije anteriormente, Jesús dijo, les he venido a revelar tu nombre, el nombre que tú me diste. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Amén. Eso lo van a ver en otra clase más adelante, pero por ahora debemos decir que todos estos nombres son los nombres que Dios recibió de sí mismo o se los dieron por lo que Él era o por lo que Él hacía. Así es que, hermanos, concluyo esta clase de doctrina apostólica titulada Dios o la doctrina de Dios. Hemos hablado acerca de quién es Dios, de la existencia de Dios. Hemos hablado acerca de las manifestaciones de Dios, la triple manifestación de Dios. Hemos hablado de la naturaleza de Dios. Hemos hablado de los nombres de Dios. Esperamos que la aprovechen al máximo y estúdienla y compártanla con sus amigos y hermanos para que puedan aprender mucho en el nombre de Jesús. Así es que, queridos hermanos, gracias por su atención y hasta la próxima.